Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes aquí en la CECER, siguiendo con el tema maravilloso de los desiertos. Posiblemente tú no los has escuchado, y si ya los escuchaste, creo que me tienen pues tal vez cautivadas, ¿verdad? Cautivadas el saber que cada uno de nosotros estamos pasando situaciones difíciles, pero que sabemos que este proceso que tanto tú como yo estamos viviendo nos van a llevar a un Canaán. Y aquellos que logramos pasar el desierto en victoria, sabemos que nuestro Canaán ya lo estamos disfrutando, lo estamos viviendo, porque el Señor no se queda con nada. Lo único que espera de nosotros es obediencia, fidelidad, amor, justicia para su pueblo y aún para con Él, para que lo amemos a Él sobre todas las cosas y aprendamos a reconocer en nosotros lo bueno, lo malo y lo que hay que mejorar. Pero una de las cosas que no mencionamos las últimas veces que platicamos sobre los desiertos es el entender el por qué hay propósitos en esos tiempos de desierto. ¿Qué es el propósito que tiene el Señor en nuestra vida para poder pasarnos en esos desiertos? Pero yo me quiero basar hoy en Deuteronomio 8:2, que dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios. O sea, el Señor nos llevó al pueblo de Israel, porque aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, pero de igual manera a nosotros nos ha llevado por situaciones difíciles en las cuales que se han convertido en desiertos en nuestras vidas, pero Él tiene un propósito, Él tiene un propósito para poder ver algo más allá de lo que tú no te has dado cuenta. Y dice lo siguiente: te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Eso le decía al pueblo de Israel. Y le dice, ¿para qué lo llevó al desierto? Primero, para afligirlo. Segundo, para probarte. Y el tercero, dice, para saber lo que había en tu corazón. Pero también menciona, si habías de guardar o no los mandamientos. Y los mandamientos nos salvan de las instrucciones, de los parámetros que estableció el Señor a su pueblo desde un principio, que le decía a sus generaciones que no se les olvidara trasladar la palabra, las bendiciones que Él había hecho con su pueblo, que se lo repitiera al amanecer, al anochecer, cuando se levantaran en el camino, en todo momento, cosa que el pueblo de Israel definitivamente tal vez lo pudo olvidar en su momento y no se dio cuenta de que tenían que ser transformados a través de sufrimientos, a través de pruebas que eran necesarias para nuestra vida. Pero cuando yo voy a este versículo y me llama la atención lo que significa afligir, porque muchas veces el afligir nos habla de situaciones que muchas veces a nadie le gusta, ¿verdad? Sí. Porque fíjense que en el original la palabra afligir nos habla, dice, de doblegar, ser humillado, ser manso. Increíblemente la palabra nos menciona que dice que el Señor nos hace débiles para hacernos fuertes, ¿verdad? Entonces hay situaciones que la aflicción habla, dice que la aflicción es poner una tristeza, una pena, un estado de ánimo en la cual se doblega nuestra alma, se doblega nuestro espíritu. Empezamos a pensar que ni nuestras fuerzas humanas nos pueden hacer salir de esta situación que muchas veces es necesaria para poder tener una relación íntima con el único que nos puede dar la libertad de poder salir. Yo me daba cuenta que dice que cuando nosotros estamos en bendición, cuando nosotros podemos estar en victoria, es difícil alabar al Señor. Nos sentimos tan bien que tal vez se nos olvida que podemos entrar en su presencia, ya no lloramos, ya no buscamos de su palabra. Pero cuando estás en aflicción, cuando estás en unas situaciones en la cual no encuentras la salida, en donde tu alma ¿cómo se llama? Está estrujada por aquel dolor, por aquella preocupación. Entonces, fácilmente podemos entrar a su presencia, ¿verdad? Fácilmente podemos alabar al Señor, fácilmente hacemos a veces promesas que muchas veces no cumplimos. Pero tenemos que darnos cuenta que el Señor nos lleva, porque en esas adversidades el Señor
prueba también que hay dentro de nosotros. Yo miraba, por ejemplo, en el Salmo 119, 17, que nos dice lo siguiente: antes que fuera afligido, fíjate eso, antes de ser afligido, dice, yo me descarrié. Ahora guardo la palabra. O sea, alguien que no es afligido no sabe que es necesario corregir una manera en la cual estaba descarriándose. Y cuando estamos hablando de descarriarse, quiere decir alguien que se sale del camino que ha sido designado, del camino que ha sido forjado, porque nosotros tenemos muchas sendas a las cuales podemos introducirnos. Por ejemplo, hay el camino más fácil, que es el corto, pero no sabemos si ese corto nos hace poseer lo que no nos corresponde, o el camino largo, que vamos a tener muchas dificultades, pero nos lleva preparados con experiencia y con situaciones que al caminar podemos aprender y poder llegar a ser probados en lo que el Señor quiere probarnos. Pero tú querías decir algo. Sí, quería acerca de la palabra, dice afligirte, dice que quiere decir, es la H6031, y es agacharse, humillado, afligido. Pero lo que quería entender algo, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿por qué razones que Dios nos, una jovencita hace unos varios años me preguntaba, ¿por qué Dios nos quiere tener humillados, postrados ante Él? Porque si Él es Dios, Él no necesita, ¿verdad? Él es el Dios, sin que nosotros nos postremos, Él sigue siendo Dios. Y entonces me quedé pensando, y yo creo que no es la posición del cuerpo, porque yo puedo estar hincada, pero tal vez mi mente la puedo estar divagando, sino es la posición del corazón. Dios quiere que nosotros veamos la condición de nuestro. Te llevo al desierto para afligirte, pero para que veas la condición en la que estás, no para hacerte mal, sino para hacerte bien, para que veas lo que es necesario que tú cambies. Y eso es lo que Dios quiere nosotros ver, que nosotros reconozcamos, estamos en el año del reconocimiento, reconocer. Venimos a la iglesia no porque somos santos, vamos a buscar a Dios no porque somos santos, sino vamos a buscar a Dios porque hemos visto que hay un mal en nosotros, que estamos enfermos espiritualmente y necesitamos un doctor celestial, un doctor que ha puesto a nuestros líderes, nuestra cobertura, para que nos guíen, que son enfermos. Yo los miro como un enfermo porque así yo me miraba cuando yo llegué a Ebenezer. Yo me miraba enferma espiritualmente, a punto de dar a las últimas, pero bendito Dios, porque yo sentía que llegué a un hospital y que el proceso que he tenido es que Dios me está ayudando a confrontar y a ver la maldad de mi corazón, porque en realidad yo le digo, Señor, no vengas ahorita porque no estoy lista, porque esa es la posición que Dios quiere, el humillarte. Te llevo al desierto para humillarte, para que tú mires. Y eso vemos también estábamos hablando en Génesis 6:5, que dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Entonces, ¿qué ocasionó eso? Que el Señor destruyera la tierra con un diluvio, ¿verdad? Exacto. Destruyó porque Él entró hasta donde muchos de nosotros no entramos. Él entra al corazón del pueblo, al corazón de las personas, y ve de qué magnitud nosotros tenemos desarrollada esa maldad, o quizás esa bondad. Pero lamentablemente en esta época Él no lo vio así, y se vio necesario en deshacer toda esa generación, toda esa población. En afligirlo, ¿verdad? Y los afligir. Yo me imagino, sáquenme de mi error, cuando ya estuvo el diluvio, pues estaban ya los 8 adentro, pero la gente que se dio cuenta, yo pienso que la aflicción, la desesperación que tenían por entrar, y la puerta la cerró el Señor, ya no la abre, y con sus hijos, con sus familias tratando de entrar, ¿verdad? Es una aflicción, una prueba muy fuerte, que de hecho que muchos se arrepintieron, ¿verdad? Y nosotros no queremos llegar a esa etapa, porque no va a ser ahora agua. Y fíjate que me llamaba la atención porque la palabra nos hace ver que muchas de nuestras aflicciones
son a causa de nuestras pasiones, ¿verdad? Nuestras pasiones, de todo aquello que lo queremos sentir, lo queremos lograr con nuestras fuerzas, nuestras obras. Y me llamaba la atención porque en Eclesiastés 2:10 dice lo siguiente: y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Miren esto. Y es cierto, el ser humano quiere saciarse de lo que se ve, ¿verdad? Sí. Ni privé a mi corazón de ningún placer. Fíjate, en mi corazón, en mis sentimientos, de todas aquellas pasiones aún desenfrenadas, por lo que tú hablabas de Noé, como en esa época había gente que se dejaba llevar por pasiones abominables delante de los ojos del Señor, porque les provocaba un placer. Y lo lamentable, perdón, antes que lo lamentable es que ahora se está viendo eso. Exacto, mira eso. Estamos leyendo palabra que ya fue vivida y dice que lo que fue, ahora es. O sea, el Señor nos habla proféticamente a través de su palabra de que estamos viviendo situaciones que pocos estamos dentro de la barca, construyendo la manera de que cuando venga el tiempo de ser arrebatados, de ser levantados, ya no por un diluvio, sino por un arma de fuego en donde el poder del Señor sea manifestado, nosotros vamos a poder ser transformados. Pero ¿cuántos no se van a subir? ¿Por cuántos se van a quedar abajo? Porque no nos hemos dado cuenta que este desierto es un propósito del Señor para poder entender lo que está Él trabajando en nosotros. Pero quiero seguirle leyendo porque dice: nada le negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba. Póngame atención, dice mi corazón, o sea, está hablando su mente, su forma de pensamiento, su intelecto. Todo mi corazón se gozaba de todo mi trabajo, o sea, todo eran obras, todo era aquello que yo tenía un resultado de lo que hacía en mis manos, o sea, mis obras. Y esta fue la recompensa de toda mi labor. Su labor, lo que él sembró, lo que él, eso cosechó, trabajo, sí. Su trabajo, es su esfuerzo. Pero me llama la atención porque inmediatamente en el número 2 dice: consideré luego. O sea, considerar quiere decir, lo pensé, ya lo razoné. Cuando nosotros venimos a Cristo nos damos cuenta que viene en nosotros una forma de pensar diferente, una manera en la cual nos damos cuenta que las cosas que logramos para poder sentir un placer momentáneo y no algo que prevalezca, porque eso es lo que nos proporciona el Señor, placeres que prevalecen porque son cambios espirituales que transforman nuestra vida y nos hacen que permanezcamos como en una línea de estabilidad que nos dan paz y reposo, porque eso es lo que hace el Señor, sí, ¿verdad? Sí. Reposar en nuestras aguas, me venía a mí a la mente ahorita, pero me llamaba la atención porque dice: considere luego que todas las obras de mis manos, fíjate, todas las obras de mis manos habían hecho, y el trabajo que había empeñado, he aquí, todas eran vanidad. Y me llamaba la atención porque hay una versión que dice lo siguiente, dice: al cabo yo miré todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, o sea, se esforzó, debe haber llorado. Y fíjate, así como hoy haces una fortuna económica, ¿verdad? En 5 minutos se puede perder todo lo que tenés, sí, y ya no tenés nada. Pero aquel que entiende que todo eso es vanidad, como Job, por ejemplo, que le quitó, y él en su paso de su aflicción decía: si Dios da, Dios también puede quitar en su momento. Entonces miren lo que dice así, aquí: y he aquí, todo es vanidad y aflicción. Me gustó esta versión porque en esta versión dice: y todo es vanidad y aflicción de espíritu, y que no hay más debajo del sol. O sea, debajo del sol, aquí en la tierra, debajo de la prueba, lo que somos probados ahorita. Dios nos está llevando a un momento en que te tienes que dar cuenta que lo que al Señor espera de ti y de mí no es lo que hagamos con nuestras obras, aunque van a tener una recompensa, pero más va a ser cuál es lo que hay dentro de tu corazón, qué es lo que estás haciendo tú para poder ser transformado. ¿Tú querías decir algo? Sí, quería aportar algo. Dice que en Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Y entonces creo que los desiertos son necesarios para nuestras vidas y son para aquellos que son llamados. Es de Moisés, ¿verdad? Un Moisés que estábamos hablando la semana pasada, en el anterior, de que como estos hombres, ¿verdad?, fueron llamados y fueron también llevados al desierto, pasaron sus desiertos. Pasaron su aflicción. Pasaron su aflicción, exacto. ¿Verdad? Yo miraba a Moisés como Dios lo llevó al desierto por 40 años y después otros 40 años. Y después otros 40 años. 120 años vivió en el desierto. Y Sí, para no poder pasar. Y para no poder pasar. Y que era un hombre, se considera el hombre más manso de la tierra. Y entonces digo, Señor, ¿en dónde estamos nosotros, verdad? Ayúdanos, que el Espíritu Santo, pero gracias a Dios tenemos al Paracleto, el Espíritu Santo. En aquel tiempo no tenía. Pero ahora somos más que privilegiados. Muchos dicen, yo hubiera estado en el tiempo de Moisés, pero no, gracias a Dios estamos en este tiempo. Porque ahí no había gracia, había muerte. Había muerte. Pecabas, morías. Y ahora tenemos al Consolador que nos ayuda y que nos reviste y que nos aún habla que el Espíritu Santo llevó a nuestro Señor Jesús al desierto. Eso es el Señor que nos lleva al desierto, que provoca que vayamos para que volteemos a ver a Dios, porque muchas veces lo que se estaba contando, lo que estaba diciendo ahí en Eclesiastés, todo eso es vanidad, eso nos aparta. Fíjate que cada uno de los que vimos, Adelina hablaba de las aflicciones que vivió aquel pueblo, que en un momento dado tuvo la oportunidad de salir como salvo, pero no lo hizo. Tuvo que vivir su aflicción y arrepentirse en el último momento, como muchos de aquellos que en sus últimos momentos de vida se arrepienten, ¿verdad? Tienen la oportunidad de decirle, Señor, perdóname, y cometen actos que ante el ojo humano no son aceptables, pero nadie en el límite de entre la vida y la muerte puede reconocer cuál es la actitud de aquel que está pasando un sufrimiento y puede ponerse a cuentas. Es innecesaria ese tipo de aflicciones para que nosotros podamos entender que Dios utiliza todo esto con el propósito de darnos cuenta de que hay un tiempo, hay un momento en que el Señor lo hace con el propósito de que en esa aflicción podamos reconocer, podamos reflexionar, podamos entender. Y vivir una reivindicación. Exacto, ¿verdad? Reivindicarnos aún, sí, de decir, bueno, ¿qué hice? ¿De dónde vengo? ¿Qué he hecho? ¿Cuántas veces hemos cometido graves errores y no nos damos cuenta hasta que vemos las consecuencias de nuestros errores? Por ejemplo, se recordarán ustedes Sara, una mujer que fue afligida. ¿Por qué? Porque debe haber vivido un matrimonio no tan placentero como uno pensaba, porque Saraí fue hasta ofrecida a Faraón. 2 veces él la convirtió en una mujer que fue presa fácil, pienso yo, de ser expuesta por la naturaleza de ser mujer, pongámosle así. Y aún así el Señor la libró de no quedar embarazada, lo que toda mujer desearía, pero algo hizo, porque pudo haber quedado embarazada de Faraón, de Melquisedec, de aquellos que en un momento dado, que era Melquisedec, Abimelech, ¿verdad? Aquellos que en un momento dado pudieron tener una relación con ella, pero el Señor esperó el momento. Miren, el desierto fue afligida de ser vituperada por una Agar, que a pesar de ser su esclava, su criada, tomó un lugar que no le correspondiera porque le dieron un derecho por no esperar el tiempo propicio del Señor. Y fíjate que cuando se ve a Saraí saliendo, uno dice, ¿no? ¿Por qué el propósito de su esterilidad de tanto tiempo? Ellos salieron y se tenían que, como fueron a buscar, él fue escuchando, Abraham fue escuchando la voz del Señor, y entonces definitivamente el Señor ya sabía que iban a pasar por ese proceso, iban a pasar por Egipto. Total. Le permitió esa esterilidad para no tener una semilla que lamentablemente después hubiera podido lamentar, ¿verdad? Como con lo de Agar. Ella cometió un error con Agar. Y hasta ahora estamos sufriendo las consecuencias de eso, ¿verdad? Pero ella ya es otra. En esa etapa ella aprendió en su desierto de infertilidad. Ella pudo aprender y llegó a ser la madre, ¿verdad? La madre deseada.
y tuvo el hijo el hijo de la promesa, que es el que estaba esperando. El Señor es el que tenía todas las bendiciones. Pero como el Señor es perfecto en todo, no dejó a Ismael. Totalmente. No dejó a Ismael. Y fíjate qué lindo, porque fue afligida, pero de igual manera fue afligida Agar en su momento, fue probada. También su hijo, porque la mala instrucción en un momento dado, si yo me pongo a pensar, y esto es una pensada mía, ¿verdad? Que si Sara hubiera agarrado a ese muchacho como hijo propio, yo creo que ella lo hubiera instruido correctamente y la otra hubiera tomado el lugar correspondiente. Pero yo creo que en un momento dado ella le permitió a Agar que lo instruyera, de igual manera como a Moisés lo tuvo durante mucho tiempo amamantado por su propia madre, ¿verdad? Entonces tuvo un tiempo en el cual tuvo una relación en la cual se implantó aquello que era cada una de estas dos madres que les estoy mencionando. Y qué lindo lo que dices de Agar, porque Agar también fue al desierto. También. Sí. Al desierto, pues, y ahí la afligió viendo a su hijo sufrir, sin agua, sin nada. Y también la peña, no había peña, yo creo que le salió agua del... la verdad, no, corrígeme. Sí, el ángel le apareció. El ángel apareció y tuvo agua en medio del desierto, ¿verdad? Entonces la misericordia de Dios siempre, pero en el desierto. Y fíjate que en el desierto me llama la atención, porque en el desierto Agar, ella llora, alegando, perdónenme que lo hable así, alegando que Sara lo había echado de su casa. ¿Y qué le dice la primera vez? Regresa. Y obedece a tu amo, obedece, y tiene que regresar. O sea que a veces nos confronta con situaciones que no queremos. La obediencia. La obediencia, mira eso. Eso es lo que vuelve a resaltar, la obediencia. La obediencia. ¿Y qué fue lo que nos sacó? Vuelvo otra vez a mencionarlo, del Edén, la desobediencia. ¿Qué va a ser lo que nos lleva otra vez al Edén? La obediencia. Entonces lo mismo nos hace, Agar la lleva, y después que la vuelve a llevar, la vuelve a sacar, pero ya porque le dice a Abraham, el Señor a Abraham, hazle caso yo de la voz de tu mujer. Sabía que para ella no era el lugar propicio para tener a esta prueba más tiempo de lo que lo tenía. Y yo creo que muchas veces cuando, ¿verdad?, estamos como el pueblo de Israel, muchas veces pasamos por el mismo desierto una y otra vez. ¿Por qué razón? Porque desobedecemos. Muchas veces queremos adelantarnos, como estábamos hablando hace rato, nos adelantamos. Es un proceso en el desierto, pero nos adelantamos. No, ya quiero que termine, voy a actuar. Y no esperamos en el tiempo del Señor, como usted decía. Entonces siempre es esperar la obediencia. Y fíjate que es lindo, porque hablábamos de un joven, Job, creo, si no estoy mal, y espero que no me equivoque, y si me equivoco, pues se los dejo a ustedes para que lo investiguen, pero habla de que, dice que él fue afligido 12 veces, o sea, o probado 12 meses, se menciona. Y entonces uno dice, ¿qué estaba tratando? Definitivamente el Señor sabía que él podía llegar a la estatura de tener el gobierno de Dios en su vida, porque lo conocía, porque le dijo al enemigo, ¿has visto a mi siervo Job? Lo catalogaba como alguien, como un siervo, alguien que podía estar bajo autoridad. Pero para poder llegar a tener esa estatura tuvo que ser probado, y en esas pruebas lo afligió. Esas pruebas que muchas veces son dolores en nuestra alma, dolores que tocan nuestras entrañas, pero que en esas nos hacen definirnos. Muchos nos hacen regresarnos a convertirnos en impíamente delante de los ojos del Señor, pero otras nos reafirman en el Señor, y somos probados en esas pruebas y somos trasladados a una dimensión diferente en la cual alcanzamos una madurez. Y como la perfección del Señor, pues exactamente. Él fue dándole pruebas de acuerdo a cómo iba a ir superando poco a poco, ¿verdad? Y fíjate que fueron aflicciones. Son aflicciones. Aflicciones que se convertían en prueba, ¿verdad? Le quitaron a sus hijos, lloró, pero nunca renegó. En cada una nunca renegó, porque yo me llamó la atención, porque cuando uno habla de la palabra probar, o que lo probaron, habla de una raíz que dice que significa intentar, practicar, hacer una prueba, tentar o tratar. Entonces, quiere decir que cuando el Señor nos prueba, está intentando en nosotros ver qué más nos saca, qué más puede haber en cada uno de nosotros para que logremos lo que Él quiere de nosotros. Las pruebas
yo mencionaba la vez pasada que las pruebas son, por ejemplo, situaciones que nos ponen para constatar que lo que nosotros hemos aprendido se ha convertido en una forma de vida, ¿verdad? Dice, ¿para qué? ¿Para qué somos probados? Para que saber cuál es el grado de espiritualidad que muchos de nosotros tenemos o que pensamos que tenemos, pero que todavía no hemos alcanzado, ¿verdad? Entonces, yo miraba, hay un versículo que me llamaba la atención y quería mencionarlo, porque dice, por ejemplo, en Daniel me llamaba la atención porque le pide a aquellos que eran los, bueno, digamos los sirvientes del rey, cuando le quieren dar un tipo de comida que no era el que él podía, él dice, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días, o sea, le pide que los pruebe para dar a conocer lo que realmente había en ellos, que nos des legumbres para comer y agua para beber. Fíjate, les pide una dieta diferente. Y entonces cuando los otros le dicen, pero eso te va a debilitar, eso te va a provocar que no estés en las condiciones que te necesita el mundo, imagínate. Pero le comprueba que ese tipo de dieta que él pidió no era solo una dieta literal de legumbres y agua, ¿verdad? Pero era agua. Y los vegetales nos hablan de situaciones en donde es una dieta light en el cual tu cuerpo se fortalece porque se llena de energía. Pero inmediatamente lo que sucede es que estos hombres agarran una fuerza, porque ellos no solamente se dedicaban a comer ese tipo de alimento, se alimentaban de una oración. 3 veces al día no dejaban de orar. O sea, ellos prevalecían en una comunión constante con un Dios vivo. Entonces esa prueba les hizo a ellos saber que lo que ellos tenían no era nada más algo superficial, sino ellos esa propuesta en su corazón la tenían bien fundamentada porque sabían en dónde estaban agarrados. Y año tras año, hablando de Daniel, él tuvo muchas pruebas. Y a mí la que me impresiona es la de los leones, ¿verdad? Que lo lanzaron a la fosa de los leones y la fe de él prevaleció a pesar poderosa de la aflicción de verse con los animales ahí. Yo me imagino, pero yo creo que nos podemos imaginar como humanos, ¿verdad? Él era de carne y hueso, pero vemos una fe fuerte. Mira, en la aflicción clamé al Señor. Cada quien, yo creo que en la aflicción claman al Señor y dice que Él oye nuestro clamor, Él escucha y de Él nunca terminan sus misericordias cada día. Pero te has dado cuenta que tenemos que llegar a la aflicción para poder hacer algo positivo, totalmente, algo que realmente al final nos conviene. Totalmente. Pero la misericordia de Dios, vuelvo con eso, ¿verdad? Te voy a buscar este camino, pues no quieres aquí, lo vamos a hacer. ¿Y para qué? Para nosotros mismos, para poder ser arrebatados. Sin embargo, todo lo buscamos a la mala. Totalmente. Y fíjate que me llamaba la atención porque uno habla de todas estas aflicciones y uno de los que me llama la atención mucho es David. David fue un chico que fue afligido desde joven. Afligido me refiero porque debe haber pasado situaciones difíciles en las cuales una relación familiar que no tenía, su soledad, su olvido, pero tenía algo que nadie se lo quitaba, era la presencia del Señor que podía mantenerlo en su fortaleza. Pero increíblemente él sabía cómo pelear sus batallas, ¿verdad? Habían batallas literales, porque dice que podía pelear con leones, con osos, para defender a aquellos que él amaba, que eran sus ovejas, ¿verdad? Y cuando él se presenta delante de la batalla con Goliat, definitivamente lo vieron insignificante, alguien que en su tamaño podrían decir fácilmente lo derrota, pero la grandeza que él tenía era una grandeza espiritual, y que es lo que el Señor quiere provocar en nosotras, que seamos grandes, que podamos ser más que vencedores en nuestra parte espiritual, que es lo que va a prevalecer. Ahora, si tú ves, por ejemplo, a David, no lo mandó de frente con Goliat, primero probó con el oso, después con el león, probando fuerzas, ¿verdad? Y después con Goliat. Exacto. Y él sabía lo que podía hacer, y te acuerdas que estabas hablando de las armas. Totalmente. ¿Verdad? Es que me llamaba la atención porque en 1 Samuel 17:39 dice que David,
cuando David viene y dice que él va a enfrentarse a Goliat, Saúl le dice que cómo va a poder hacerlo, cree que no lo iba a poder hacer, que si era chiquito, y lo primero que hace es, joven, y lo primero que hace Saúl es decirle que se ponga sus vestiduras de guerrero, pero imagínate, pero me llama la atención porque dice que David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar porque él le dio una espada que le pertenecía a Saúl, pero esa espada era demasiado grande para el tamaño. A cada quien el Señor le da de acuerdo a su condición, ¿verdad? Entonces dice que le dijo y trató de caminar, pues no se las había probado antes. O sea, cada quien tiene que vivir unas experiencias propias para poder ser transformado y en base a sus experiencias alcanzar la estatura que el Señor quiere. Entonces dice, él no se las había probado antes. Entonces David le dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. Y David se las quitó. Mira qué lindo. Entonces, cuando yo veo estas pruebas, las pruebas que Dios nos permite pasar, son para ver qué estatura tenemos, cuál es la fuerza o cuál es el poder que se nos ha otorgado y hasta dónde vamos para poder alcanzarlas. Pero aquí me da la impresión que Saúl, siendo rey, le quiso trasladar a él, bueno, esta es el arma que yo tengo, úsala. Puedas. Pero aquel chiquitín con un arma que no podía, él lo que podía era agarrar su onda, sus piedras, y esa era su arma poderosa. Pero qué interesante la parte de David, porque David no dijo, no, vio el arma y dijo, la vestidura y todas las armas, no, yo no puedo. No. Él trató. Exacto. Eso es lo importante. Y fíjate que muchas veces nosotros como seres humanos tratamos que en base a experiencias de otros poder caminar delante del Señor, pero nadie puede actuar de una manera concisa, fuerte, segura, si no ha vivido determinadas situaciones, ¿verdad? No ha experimentado. Por ejemplo, yo le decía a Adelina hoy en la tarde, le decía, ¿cómo el Señor nos prueba? ¿Cómo nos hemos convertido nosotros las mujeres en madres? En doctoras, en psicólogas, en secretarias, en todo aquello que somos, porque nos han puesto a prueba. Por ejemplo, un niño se cae, empezás a dar de gritos y te das cuenta que si le lavas la cara y le quitas toda la sangre, es una cosita chiquitita que te hace el gran escándalo, pero que en el momento tú no sabes qué hacer, te afligen, te da una aflicción, y la prueba es superar ese momento, enfrentarte a ella, aprender de eso, y que la vez siguiente lo primero que tienes que hacer es lavarle la cara, limpiar la herida y saber que lo que tienes se puede curar con el bandage líquido. Bueno, pero son situaciones que nos llevan. Sí. ¿Por qué sabemos, por ejemplo, nosotros las mamás, que el niño se roza, por ejemplo, si le dejan el pañal muy cerca? O situaciones como enfrentar que, por ejemplo, si le sobas Vicks en sus piecitos o le pones cebolla, le quitas la tos. Situaciones que hemos vivido, experiencias vividas. Pero fueron momentos de aflicción que nos llevó a ser probados en ese momento, y que ahora queremos que los nuestros no pasen esas pruebas para que se eviten ese caminar. Pero como estamos viviendo una época diferente, nuestros hijos no quieren aprender, ¿verdad? Nuestros hijos quieren dejarse guiar por lo que dicen los médicos, aunque después de mucho tiempo que no los atienden el pediatra, que les dicen que solo les dé Tylenol y ve que el niño no le baja de fiebre o un virus, buscan a la mamá, a la abuelita, para que le diga, mamá, ¿qué hago ahora? Entonces ya acuden, pero eso le va a servir el día de mañana también de igual manera a ser probados, a saber que hay espadas que no podemos cargar, ¿verdad? Sí. Hay formas de luchar, porque la palabra a veces para un recién convertido es muy pesada, son demasiado rigurosa. Para aquellos, para nosotros ya es fácil llevarla, pero para un recién convertido lo que tenemos que darle es primero su cuchillito, ¿verdad? Para que él empiece a aprender a manejar la palabra de una manera en la cual él pueda adiestrarse primero en lo poco para volverse y dar en lo mucho. Amén. Pero continúo, porque si no me quedo ahí, porque dice, fue para afligirte, para probarte. Me llamaba eso de probarte, porque cuando habla de probarte, nos está hablando de muchas cosas, ¿verdad? Porque también dice en el siguiente, en el Deuteronomios
8:2 dice, para saber qué hay en tu corazón. Dice, esto me llamaba la atención porque dice que aquí el Señor prueba nuestra intención, qué hay realmente en nuestro interior. Muchas veces nosotros como seres humanos o como cristianos queremos fingir algo que no somos. Queremos creer que al habernos convertido la gente puede ver solamente lo que nosotros queremos mostrarle. Pero la realidad es el que escudriña nuestros corazones es el Señor. Él sabe qué estás pensando. Yo le decía a Adelina hoy, tú puedes pensar algo de mí que yo no lo sé. Pero el Señor sí sabe qué estás haciendo, qué estás pensando o cómo estás levantando juicios o formas de pensar que tal vez no son las adecuadas. Pero Dios sabe cómo está nuestro corazón y siempre tenemos que estar peleando para que ese sea expuesto delante de Dios de una manera genuina. Porque yo miraba aquí en la palabra, por ejemplo, en el Salmo 51:21, que dicen, me llamaba la atención porque dice este versículo, Salmo 51:21, lo voy a leer, bueno, dice aquí, recurren a palabras blandas como la mantequilla, pero en realidad su mente está planeando guerra. Emplean palabras suaves como el aceite, pero en realidad son espadas desenvainadas. Entonces aquí nos está hablando de muchos que somos, y aún me pongo en cuenta que muchas veces nosotros tratamos de manejar nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar adecuada para evitar que la gente pueda percibir cuál es realmente nuestra intención, sin darnos cuenta que tal vez en esa forma disfrazada estamos llegando a lastimar o a herir a aquellos que muchas veces, en lugar de ser honestos con nuestra forma de hablar, podemos lastimarnos. Y me gustaba porque de igual manera Proverbios 5:3 nos habla y dice, porque los labios de la extraña, mira esto, destilan miel. O sea, aún nos advierte Proverbios que la extraña actúa de forma inadecuada, nos actúa porque solo ella sabe cuál es falsa. Nadie sabe qué hay en su corazón. ¿Por qué el Señor la llama la mujer extraña? Porque ella conoce cómo está manejando su manera de seducción para atraer a aquel que está débil. Porque dice, mira, porque los labios del extraño destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. Qué casualidad que lo mismo habla en el Salmo 55, que dice que es como mantequilla y nos habla que como resbaladiza, ¿verdad? Como que quiere entrar sin causar ningún efecto para que te des cuenta del daño que realmente lleva. Hay gente que te cautiva con su forma de hablar, te cautiva con esa forma de trasladar un mensaje, te envuelve, que hay un momento en donde te cautiva a tal punto de que ya no te deja salir. Y eso lo vemos con Sansón, ¿verdad? Exactamente. O en Juan 6:16-18 dice, y viendo Dalila, ¿verdad?, que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. O sea, se abrió ante la mujer extraña. Sí, y fíjate, le dijo, porque 3 veces logró ocultarlo, pero en la última ya no pudo, porque lo tenía afligido, ya él no sabía cómo poder seguir defendiéndose. El enemigo provoca en ti un desgaste físico y mental, que en esa aflicción viene y te lleva a que cuando ya estás debilitado, mete el zarpazo y podemos caer en la trampa del adversario. Me llamaba la atención porque en el Proverbios ese 5:4 que termina, dice, pero después que esa mujer extraña te habla con palabras lisonjeras, que en pocas palabras eso es, dice, pero al final es amarga como ajenjo, aguda como espada de 2 filos. Quiere decir, te lleva a la destrucción total, te lleva a poder creer que en ese momento en el cual vas a sentir solo sensaciones placenteras, te provoca que a lo largo el sabor es amargo. Y estamos viviendo estas épocas, Guti, en las que familias se están destruyendo por el adulterio, por la fornicación, por aceptar cosas del mundo como es
el querer ser hombre siendo mujer y mujer siendo hombre, ¿verdad? Sí. Agarrando cosas del mundo que como todo el mundo las hace, creen que son correctas. Y cuando nos vamos a la Biblia, todo es abominable al Señor. Pero lo peor de todo esto es que vemos la destrucción palpable, cómo el enemigo sutilmente, y ya ni sutilmente, la verdad, se ha expuesto todo, ya tiene toda la mesa. Cómo está destruyendo a las cabezas. Destruyendo la cabeza, destruye toda la familia. Y eso lo vimos también en pastoreados, ¿verdad? Cae el pastor y las ovejas se dispersan. Torsalmente. Por eso yo creo que ahorita apostólicamente nos están hablando del cuidado que tenemos que hacer sobre esos peligros a que estamos expuestos. Estamos pasando el último tramo en el desierto, estamos pasando un tramo en el cual estamos queriendo llegar a esa tierra prometida al ser arrebatados. El último ¿verdad? desierto de debilidad. En el último donde se va a descubrir. Porque se descubre el interior de cada quien. Pero fíjate, mira, me llamaba la atención porque había un comentarista que decía que el desierto revela la rebeldía, la queja, la desobediencia, la incredulidad, la tibieza, la murmuración y aún la idolatría de lo que hay dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque en la oscuridad nosotros somos como una fotografía que va a ser revelado lo malo en la oscuridad, no en el día. Me llama la atención, no sé si lo mencioné la vez pasada, pero me llamaba la atención que cuando uno revela fotos, el que es fotógrafo. En el cuarto oscuro. Sí, en el cuarto oscuro, ¿verdad? Pones todos los lienzos de las fotos en oscuridad para que sea revelado. Si le da la luz, se echa a perder. Se echa a perder. Entonces, en la oscuridad se revela lo malo. Entonces sale a la luz, pero si viene la luz, lo quita. Y en esa oscuridad también, sácame de mi error, ¿se puede revelar tu identidad? Por supuesto, fíjate que nosotros en nuestra oscuridad realmente todavía no hemos conocido quiénes somos, ¿verdad? Sí. Porque en esa oscuridad podemos ver nuestra maldad, podemos ver nuestras rebeliones, aquellas cosas nuestras pasiones desenfrenadas, que tú las conoces, nadie más que tú, pero que Dios las puede sacar a la luz. ¿Para qué? Para que al sacarlas a la luz se desvanezcan. Sí, y yo creo que por eso es lo que dice en 8.2, de que por eso es que nos lleva, para darte a saber qué es lo que hay en tu corazón. Son los desiertos, es para sacar lo que uno no conoce. Porque hay cosas que uno no conoce y dice, yo tenía esto, o yo tenía esto, digamos, yo trabajo de organizar casas y me encanta porque ahora antes yo miraba mi trabajo como un hobby, pero ahora lo miro cada vez que voy a una casa, voy y miro unas cosas tan hermosas, bellas por fuera. Y la primera sala está perfecta, la segunda sala también, pero el problema no es ahí. Se dicen, aquí no es el problema, pero todo se mira perfecto. Pero entras al cuarto, al closet, donde nadie de las visitas entra. Ahí está el problema y yo me quedo, wow. Y a mí a veces me confronta la palabra y me dice, así hay áreas en tu vida que tú no conoces y que van a ser reveladas. Y a veces voy, esta es una nueva casa, Señor, ¿qué es esa área que no conozco? Muéstramela, porque sí hay áreas que no conocemos. Alguien decía, sí, hablando de esto, si tú abres el cajón de tu ropa o el closet a una persona y sabes cómo está su alma. Pero fíjate que no estamos lejos, porque increíblemente, qué lindo que nosotros como seres humanos supiésemos que hay un desorden en nuestra vida y pidiéramos ayuda, pero tenemos temor de que puedan conocer nuestras debilidades, porque a Wendy la llaman porque saben que necesitan una ayuda, pero nosotros a nivel espiritual no pedimos ayuda, preferimos quedarnos como estamos, que eso nos llegue a nuestro tope hasta no entender que no va a haber salida, que ya no hay vuelta atrás. Pero cuando nosotros reconocemos nuestras áreas, cuando nos reconocemos nuestros errores, estamos a tiempo de poder corregir y enmendar aquello que todavía tiene solución. Pero después de tomar decisiones drásticas, ya difícilmente se puede salir de eso. Por ejemplo, un desorden. Qué difícil, por ejemplo, vemos aquellas películas de los acumuladores, ¿verdad? Sí. Mira, los acumuladores, ¿es de un año? No, son de años. ¿Cómo podés pelear con una gente acostumbrada a vivir entre basura, por ejemplo? Porque se acostumbró. ¿Qué quiere sacar? No quiero sacar nada. Pero si hay platos sucios, no quiero. Me va a servir tal vez para dentro de 30 años. O sea, seguimos creyendo que lo que se acumula, lo que está dentro de nosotros, nos sirve, sin darnos cuenta que es lo que nos ha echado a perder durante años y que lo único que hemos hacer es
prevalecer en un estado de suciedad que no nos permitimos desintoxicarnos de esa vana manera de vivir que muchas veces fue heredada de nuestros padres. Sí, como usted estaba diciendo, aparentamos a alguien que no somos en la iglesia, pero en la casa usted nos ha enseñado, nos conocen tal y como somos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que saquemos esas áreas escondidas y no revelarlas así, oh, yo soy así, sino ponérselas al Señor, decirle, Señor, reconozco esa área de mi vida, reconozco que estoy mal. Recuerdo que una vez estaba compartiendo la palabra con una persona y me dijo, no, yo no voy a la iglesia porque todos se creen santo, todos los cristianos se creen santo, y lo dejé que hablara y que se desahogara, y sí, dijo cosas, pero le dije al final, sí, Leo, pero ¿sabes qué? El verdadero cristiano no es el que carga la Biblia bajo el hombro, no es el que se memoriza, no estoy diciendo que no hay que estudiar, sino aquel que va a la iglesia porque sabe que necesita, porque hay un mal que necesita él. Una medicina. Yes. Entonces, fíjate que en todo esto que hemos estado hablando de los desiertos, pero creo que este es el tercer programa y me ha llamado la atención porque estamos en periodo en el cual tenemos que reconocer, vemos a líderes maravillosos en la palabra de Dios que tuvieron que pasar su desierto. Yo me llamaba la atención porque Abraham tuvo que pasar un desierto, tuvo que ser circuncidado, recuérdense, y aún también su esposa tuvo que evitar que mataran eso fue a Moisés, Séfora, para que Séfora entendiera que era necesaria la circuncisión. El pacto que hizo Abraham con el Señor fue la circuncisión, y la circuncisión nos habla de un corte de nuestra carne, de nuestras carnalidades que nos lleva a perdición. Una Sarai que después de aprender a pasar ese periodo de esterilidad, el Señor en una tierra infértil, o sea, en un desierto, Él hace milagros sobrenaturales, porque para que una planta, una semilla fructifique, tenemos que ponerle en una clase de tierra perfecta, ¿verdad? Fértil, que te le echa agüita, le echas eso. Pero qué casualidad que el Señor nos lleva al desierto para que nosotros fructifiquemos. O sea que Él hace cosas donde no hay. Y sobre todo cuando tú tienes que sembrar, hay un tiempo en el que tienes que dejar de ser errante. Exacto. Y sin embargo, había frutos, ¿verdad? Exacto. Y fíjate que en el desierto que hay, agua no hay. De vez en cuando hay algún manantial, algún oasis para cactus, ¿verdad? O te utilizas. Pero entonces, ¿qué esperas en un desierto si no hay nada? Solo esperar la misericordia, la dependencia de Dios. Eso es el secreto. Fíjate que me llamaba la atención otro, porque los menciono rápido, porque ya se nos quedan 5 minutos. Dice Saulo, por ejemplo. Pablo, un siervo de Dios, un hombre que nos ha enseñado a través de todos sus libros, que las cartas maravillosas que nos ha trasladado, de cómo él entendió el proceso que el Señor tenía, porque antes era un Saulo, alguien que iba en contra de los cristianos, alguien que era fariseo de fariseos, pero que tuvo que pasar un desierto cuando fue confrontado con el Señor y le hizo que perdiera la vista. Una vista momentánea para que se diera cuenta de la necesidad de ver una forma de ver diferente a la que miraba antes, porque cuando él perdió la vista, él es confrontado con el Señor. ¿Por qué me persigues? Señor, pero yo no te persigo. Claro estoy que haciendo sí. Tu voluntad. Estoy haciendo tu voluntad. Sí, pero cuando él vuelve a ver, lo ve de una manera diferente, se convierte en un Pablo en donde su visión es diferente. Y de igual manera, cuando tú y yo venimos al Señor y vemos con una vista diferente, no como el cristiano que regularmente el mundo nos presenta, ¿verdad? Aquel cuadrado, aquel que no hace, aquel que no enfrenta sus pecados, aquel que siempre está actuando en hipocresía, ¿verdad? En falsedad, siendo alguien que no es realmente. Nosotros tenemos que ser genuinos, porque como dice Deuteronomios, Él escudriña nuestros corazones, Él sabe qué hay en nuestros corazones y en base a lo que tenemos, es la prueba que nos va a mandar. Muchos de nosotros nos damos cuenta de cómo el Señor hace. Por ejemplo, Simón Pedro. ¿Qué pasa con Simón Pedro? Lo niega. Y uno diría, ¿pero por qué? Si le decía, Señor, ¿cómo voy a negarte? Vivió con él. Vivió con él, comió, durmió. Pero dime, pero nadie puede saber qué sucede cuando alguien es afligido, cuando es probado, porque él se vio expuesto.
te están persiguiendo a ti y me encuentran a mí, ¿conoce a esa mujer? No, ¿por qué? Porque tal vez si te conozco me matan. La aflicción. O sea, tu aflicción de poder salvar tu vida, de la naturaleza, de que cada quien pueda vivir por sí mismo, es difícil, pero aquellos que deciden seguir a Cristo mueren por Él. No se van a avergonzar de esta maravilla que Dios nos ha permitido, ¿verdad? Yo creo que es por eso que tenemos que sustentarnos con la palabra y el Espíritu Santo, porque en la aflicción, si no estamos bien sustentados con la palabra, con el Espíritu Santo, podemos reaccionar de una manera totalmente errónea. Fíjate, a Jacob me llamaba la atención porque Jacob es un ejemplo maravilloso, porque Jacob le cambiaron a Israel, pero antes de cambiarle el nombre a Israel, porque dice que él peleó con un ángel, acuérdate, lo hirió, no me voy hasta que me bendigas, pero él tuvo oportunidad 2 veces de preguntarle quién era, y una fue delante de su padre, y cuando el padre le preguntó quién eres, él dijo, soy Esaú. Una mentira. Ahora el ángel le vuelve a preguntar y le dice, ¿quién eres? Y él le dice, soy Jacob. Reconoció que él era un engañador, un mentiroso. Y cuando él reconoce eso, el Señor le cambia el nombre. Y le dice, ahora eres... cambia el caminar también. Exacto. Ahora eres Israel. Ahora, tú y yo estamos pasando situaciones difíciles. Tú y yo estamos pasando desiertos que pronto van a terminar. Pero tenemos que afrontar nuestra responsabilidad con las cosas que hacemos, con las cosas que hemos vivido y aún lo que hemos sembrado y que ahora estamos cosechando. El paso del tiempo viene pronto y Dios siempre nos da los refrigerios necesarios para poder solventar estos momentos de prueba. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que esta serie de temas que hemos estado hablando sobre los desiertos nos puedan llevar a la reflexión de poder entender que Dios es un Dios justo, un Dios misericordioso, que nunca nos va a dar nada que no nos corresponda, ni nada que nos pueda dar para poder sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Tú no conoces cuál es tu fuerza, tú no conoces qué es lo que hay dentro de ti, porque el Señor te formó desde antes de la creación del mundo. Él sabe qué formó en ti y Él quiere sacar a la luz esa luz que va a brillar en la oscuridad, porque para eso venimos a esta tierra, para hacer esa sazón, esa sal que traslade una santidad a aquellos que la necesiten. Que Dios te bendiga y muy feliz tarde. Bendiciones. Bendiciones.